preocupación, podríamos decir, quizás un tanto ingenua, en relación al impacto de la ley de salud mental. Digo ingenua en el sentido de pensar que una legislación de por sí es o puede ser garantía de ciertos derechos, o en realidad lo que pensaba era qué tensión tenemos entre lo que nuestras legislaciones dicen y qué conquistamos en esos ámbitos y qué pasa cuando esas leyes se tienen que traducir en políticas públicas concretas que garanticen el acceso real de ciertos derechos, en este caso a los servicios de salud públicos para atenderse en situaciones de consumo problemático de sustancias. Con eso empecé el recorrido de la investigación preguntándome, quizá habiendo pasado ya varios años de la implementación de la sanción de la ley de salud mental, pero también en la tensión que significaba la coexistencia de esa ley con la ley de estupefacientes, qué pasaba en los servicios de salud, también en un caso específico que me interesaba, que era de la ciudad de Pérez, porque ahí había desarrollado varios años de investigación previa en relación a también la problemática de los consumos. Bueno, accesibilidad es una de ellas, servicios públicos de salud, hay una preocupación bastante importante porque es lo público de la salud, consumos problemáticos de sustancias o usos de sustancias, hay toda una discusión sobre cómo nombrar esa práctica, y bueno, la ley de salud mental también está como fuerte ahí. ¿Cómo se encuentra todo ese trabajo de campo sistematizado? Bueno, con una combinación del flujograma, que es una herramienta que propone la salud colectiva, en este caso Emerson Mary, para estudiar un modelo de salud, que es pensar el proceso de atención en ciertas etapas. Entonces se van a encontrar con un análisis de cada una de esas etapas atravesadas por las dimensiones que propusimos para volver operacionalizable la categoría de accesibilidad. Dimensión material, simbólica, organizacional, un aspecto ligado a lo vincular. La idea es esa, es ir leyendo cómo se da el proceso de atención en todas sus etapas, pero con esa característica. Y hacia el final, en las conclusiones, hacemos como el proceso inverso. Es pensar desde las dimensiones cómo cada una de ellas se puso en juego, no en cada etapa, sino en el conjunto del proceso de atención. Nosotros nos propusimos fue aplicar el enfoque antropológico, que es mi formación disciplinar, al estudio de políticas públicas, y quizás lo que encontramos es que fue un modo que puede brindar aportes para la gestión de los servicios de salud, el análisis pormenorizado de los procesos de atención y pensar también que la evaluación de políticas públicas puede hacerse desde abordajes cualitativos, reivindicar esos abordajes, reivindicar lo que implica lo que nosotros llamamos el análisis de la micropolítica de los procesos de trabajo, y obviamente que encontramos toda una serie de configuraciones de los servicios que de algún modo implicaban ciertas limitaciones a la accesibilidad de las y los usuarios, pero que no pueden explicarse de un modo simplificado, sino que bueno, trabajamos fundamentalmente con la categoría de accesibilidad y como una forma de analizar políticas públicas, y fuimos viendo en esos procesos de atención, que también ahí usamos algunas herramientas de la salud colectiva, cómo se expresaban esos obstáculos, esas limitaciones, que tenían que ver con un montón de aspectos y que no podían reducirse como inicialmente pensábamos a una cuestión de falta de recursos materiales o simplemente una no organización de los procesos de trabajo, sino la complejidad que implica en los procesos de salud, de enfermedad o padecimiento, de atención, en un campo tan particular como es el de los consumos, y revisar como en la minuciosidad de lo que se da, digamos, justamente el planteo nuestro era que el acto de salud o el acto de cuidado se da en esa micropolítica, en ese encuentro, no está por fuera, es parte. Y poder dar cuenta de ese proceso creo que quizás es el aporte fundamental que propone la tesis. Justamente creo que hay una preocupación en el campo de los que estudiamos las políticas públicas por una pregunta por cómo evaluar, con pensarlo como una forma quizás innovadora de expresar lo que implica mirar y estudiar una política pública concreta. Esto es lo que nosotros decimos la política pública en acto, desde aquella sanción y pensar la sanción de una legislación como una cuestión vertebral de un conjunto de políticas, verlo en un caso en particular permite lo que muchas veces en las evaluaciones más de tipo macro o basadas en indicadores que tienen más que ver con lo cuántico, con lo cual se pueden escapar. En ningún caso creo que sea solamente el abordaje cualitativo el que hay que tener en cuenta, pero creo que puede realizar un aporte significativo. Las y los invito a que puedan leer la tesis y también con todos los canales abiertos para dialogar y debatir y seguir construyendo conocimiento y aportando fundamentalmente al campo del estudio de las políticas públicas, que es lo que me motivó a hacer la investigación.